Se rieron de ella durante 3 años, hasta que su cosecha fue 3 veces mayor. Nadie creía que aquella mujer pudiera sacar una cosecha decente de la tierra seca que le había quedado. Decían que era terquedad, decían que era orgullo, decían que era cosa de alguien que no sabía aceptar un consejo. Pero fue justo en medio de aquella milpa maltratada por el sol que todo empezó a cambiar, y nadie, ni siquiera ella, sabía aún la magnitud de lo que estaba por venir. El sol ya estaba alto cuando Elena arrojó otro puñado del suplemento mineral premium en la tierra seca, esparciendo el polvo fino sobre las hojas cansadas de la milpa. Sentía el olor a polvo pegado en la ropa, el sudor escurriendo debajo de la gorra, y el peso de otro día que parecía repetir los últimos 3 años de su vida. Del otro lado de la cerca, recargados en la camioneta pick-up blanca, 3 hombres observaban la escena con esa sonrisa de quien ya sabía el final de la historia antes de que terminara. «Ahí va otra vez», dijo Ramiro cruzando los brazos. «Tirando el dinero como lo ha hecho en los últimos años». «Déjala, Ramiro», respondió Joaquín, el del medio, acomodándose el sombrero. «Cada quien sabe de su vida. Sabe de su vida, pero no sabe sembrar», completó Humberto Méndez, el tercero, soltando una risa breve. Elena los escuchó como siempre escuchaba. No volvió el rostro. Siguió esparciendo el suplemento mineral premium, despacio, cuidando cada planta como si fuera lo único que le quedaba por cuidar en este mundo. Era extraño pensar que 3 años atrás todo eso era diferente. El rancho tenía otro dueño, otra manera de manejarse, y ella, Elena, era solo la mujer que ayudaba en las labores, sin voz en las decisiones importantes. Todo cambió cuando su esposo, Arturo Vargas, decidió irse tras un sueño que él decía era mejor que aquella vida de tierra y sol. Se fue una mañana de mayo, dejó una nota sobre la mesa de la cocina y nunca volvió. Dejó atrás la casa, los 2 hijos y un rancho lleno de deudas. Ella podría haber vendido todo. Mucha gente de la región pensaba que era la decisión más sensata, pero Elena tenía una terquedad en el pecho que no cabía en el consejo de nadie. Decidió quedarse. Decidió trabajar la tierra sola, aunque no supiera bien por dónde empezar. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a reírse. No era una risa de maldad pura, al menos no al principio. Era más bien una risa de quien se divertía, de quien veía aquello como una apuesta perdida antes de empezar. Ramiro, Joaquín y Humberto Méndez eran dueños de los ranchos vecinos, hombres que habían crecido sembrando como sembraban sus padres y como también sembraban sus abuelos. Para ellos, una mujer no tenía experiencia para manejar un rancho sola, e insistir en eso era perder el tiempo. «¿Viste que volvió a comprar ese saco de suplemento mineral premium?», preguntó Humberto Méndez un día, en los abarrotes El Porvenir de don Facundo, donde los productores de la zona se reunían para tomar café y compartir noticias. «Oí decir que gastó lo que no tenía», respondió Joaquín, moviendo la cabeza. «Pobrecita, va a terminar perdiendo todo», completó Ramiro, sin mostrar mucha lástima de verdad. La noticia siempre llegaba a Elena, de un modo u otro. A veces por un comentario suelto en el tianguis, a veces por miradas de reojo cuando pasaba con la camioneta vieja cargada de sacos de fertilizante. Ella aprendió a tragarse eso, guardarlo en el pecho y seguir trabajando. Esa tarde, al terminar de esparcir el suplemento mineral premium en el último surco, Elena sintió un tirón en la espalda que ya conocía bien. Eran los efectos de días enteros encorvada sobre la tierra, cargando peso que no era para que una sola persona cargara. Enderezó el cuerpo despacio, miró la milpa que se extendía hasta el pie de la Sierra Madre y respiró hondo. Pensó como hacía casi todos los días en su madre, doña Yolanda, que vivía en San Juan del Valle, a 2 horas de ahí, y que siempre repetía la misma frase cuando Elena era niña. Tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia para escuchar. Elena había crecido escuchando aquello sin entender bien el peso que la frase cargaba, pero ahora, adulta, con su propia tierra en las manos, sentía cada palabra como si fuera un mapa que su madre le había dejado para seguir.
Cuando era joven, Elena soñaba con estudiar ingeniería agrónoma. Incluso llegó a inscribirse en un bachillerato tecnológico en Guadalajara, pero su padre enfermó ese año, necesitó cuidados y el dinero que sería para pagar sus estudios se usó para sus medicinas. Elena nunca se quejó de aquello, nunca culpó a su padre por haberse enfermado, pero guardó, en un rincón escondido del pecho, las ganas de demostrar algún día que sabía tanto de tierra como cualquier ingeniero titulado. «Mamá», la voz de su hija, Sofía, llegó desde lejos, corriendo por la vereda de tierra que conectaba la casa con la milpa. «Mamá, el licenciado Carrillo llamó. Dice que necesita hablar con usted sobre el crédito». Elena sintió el estómago apretado. El crédito. Aquello que había estado posponiendo para conversar desde hacía semanas, esperando que la cosecha de ese año por fin diera el resultado que llevaba tanto tiempo esperando. «Dile que le llamo más tarde, hija», respondió, intentando mantener la voz tranquila. «Ahora necesito terminar aquí». Sofía, con sus 16 años y un aire de muchacha que ya había visto demasiado para su edad, se quedó quieta mirando a su madre por un instante. No dijo nada, pero la mirada lo decía todo. Una mirada de preocupación mezclada con un rescoldo de esperanza, porque, a pesar de todo, Sofía aún creía que su madre lograría darle la vuelta a la situación. Querido oyente, si usted está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Elena regresó a casa ese atardecer cargando un cansancio que no era solo del cuerpo. Era un cansancio que se había ido acumulando desde hacía años, como capa sobre capa, sin espacio para descansar de verdad. La casa donde vivía con sus 2 hijos era sencilla, de ladrillo, con un patio grande donde aún estaba el columpio de llanta que al hijo menor, Mateo, de 10 años, le gustaba usar después de la escuela. Fue él quien vino corriendo a recibir a su madre, con esa sonrisa amplia que solo un niño sabe dar, incluso cuando las cosas en casa no están fáciles. «Mamá, ¿ya vio las gallinas hoy? Pusieron 5 huevos», dijo el niño, orgulloso, como si hubiera logrado eso él solito. Elena sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, y pasó la mano por la cabeza de su hijo. «Sí, las vi, hijo mío. Tú que las cuidaste tan bien». Entró a casa, se quitó las botas cubiertas de polvo y se sentó en la mecedora del porche por un instante antes de enfrentarse al teléfono. Necesitaba llamar al licenciado Carrillo, el gerente del Banco de Desarrollo Agrícola de la ciudad, pero antes de eso necesitaba ordenar sus pensamientos. El crédito lo había solicitado 2 años atrás, cuando decidió cambiar la forma de cuidar la tierra. Después de que su esposo se fue, Elena se dio cuenta de que el rancho había ido produciendo cada vez menos, y que la manera antigua de sembrar, esa que su suegro siempre defendió, ya no daba resultados desde hacía tiempo. La tierra estaba cansada, pobre en nutrientes, y seguir como siempre se había hecho solo iba a profundizar el problema. Fue en una de esas noches sin sueño, investigando en libros viejos que encontró en el galpón, donde leyó sobre la importancia de los minerales para el suelo, sobre cómo una tierra empobrecida necesitaba un cuidado diferente, más paciente, más técnico. Fue entonces cuando decidió cambiar el método, trayendo un tipo de suplemento mineral premium que casi nadie en la región usaba, un producto caro, difícil de conseguir, pero que ella creía, con toda la fuerza de su corazón, que iba a devolverle la vida a la tierra. El problema es que un cambio de ese tipo llevaba tiempo para mostrar resultados, y tiempo era exactamente lo que no tenía, porque las cuentas no esperaban a que la tierra se recuperara. El primer año después del cambio fue malo. La cosecha salió débil, casi igual que la del año anterior. Los vecinos usaron aquello como prueba de que ella se había equivocado. «Dije que iba a terminar así», dijo Ramiro, en su momento, a quien quisiera escucharlo. Gastó dinero que no tenía en un invento. El segundo año fue un poco mejor, pero aún lejos de lo que ella esperaba. Las deudas crecieron, porque el mineral era caro y necesitaba aplicarse cada año, en la cantidad exacta, sin escatimar, o el efecto no salía completo.
Fue en ese periodo que su relación con los vecinos se volvió más distante. No es que antes fuera cercana, pero existía un respeto mínimo entre productores de la misma región. Después de su insistencia en continuar con el método, ese respeto se convirtió en motivo de burla, disfrazada de preocupación. ¿Necesitas ayuda, Elena?, preguntaba Joaquín de vez en cuando, con un tono que sonaba más a sorna que a oferta sincera. No, no hace falta, gracias, respondía ella, siempre educada, tragándose el orgullo herido. También estaba el técnico de la Unión de Productores del Bajío, un hombre llamado Ingeniero Morales, que venía una vez al mes a revisar los ranchos de la región y dar orientación sobre el cultivo. El ingeniero Morales tenía formación y experiencia, y desde el principio desconfió del método que Elena estaba usando. Doña Elena, con todo respeto, este tipo de suplemento no está recomendado en los manuales que seguimos aquí. Usted está metiendo un riesgo innecesario en la milpa. He leído bastante sobre esto, ingeniero Morales. Sé que no es el método común de la región, pero creo que esta tierra necesita otro tipo de cuidado. Solo espero que usted sepa lo que está haciendo, porque si sale mal, la Unión no va a poder ayudar con las pérdidas causadas por un método fuera de lo recomendado. Esa conversación dejó a Elena aún más sola en su decisión, porque ni el propio organismo que debía orientar a los productores de la región estaba dispuesto a apoyar el camino que ella había elegido. Pero ella siguió adelante, guiada por el recuerdo de su madre, por los libros que había estudiado y por una intuición que no sabía explicar bien de dónde venía. Ahora sentada en ese portal con el teléfono en la mano, Elena sentía el peso de todo aquello. Marcó el número del Banco de Desarrollo Agrícola y esperó. Licenciado Carrillo, soy Elena. Elena, qué bueno que llamó. Necesito hablar con usted sobre la situación del crédito refaccionario. El plazo para la renegociación está por terminar. Y lamentablemente, si no hay un pago significativo antes de que termine la cosecha de este año, vamos a tener que tomar otras medidas. El corazón de Elena se apretó, pero la voz le salió firme. Entiendo, licenciado Carrillo, pero necesito que confíe en mí una vez más. Este año va a ser diferente. Lo siento. Del otro lado de la línea hubo un breve silencio. El tipo de silencio de quien ya ha escuchado esa misma promesa antes y ya no sabe cómo creerle. Elena, me gustaría creerle, de verdad, pero el banco tiene reglas y no puedo retener esto para siempre. Deme hasta la cosecha, solo hasta entonces. Después de unos segundos más de vacilación, el gerente suspiró. Está bien, hasta la cosecha, pero después de eso ya no habrá forma de que yo la ayude. Cuando colgó el teléfono, Elena se quedó mirando la milpa que se extendía afuera, iluminada por los últimos rayos de sol de ese día. Las plantas aún estaban verdes, aún parecían más fuertes que en años anteriores, pero ella sabía que la apariencia no pagaba deudas. Esa noche, después de acostar a los hijos, Elena se quedó sentada en la cocina, mirando los papeles del banco esparcidos sobre la mesa. Fue entonces cuando oyó golpes en la puerta. Era Esperanza, su vecina más cercana y una de las pocas personas de la región que nunca se había reído de ella. Esperanza tenía más de 70 años y conocía la tierra de esa región como pocos vivos la conocían. Su esposo, don Gregorio, ya no vivía en el rancho desde hacía varios años, pues necesitaba cuidados especiales en una residencia de oro en Guadalajara, por una confusión de la memoria que solo empeoraba con el tiempo. Doña Esperanza la visitaba todos los meses y siempre regresaba un poco más cansada, pero nunca dejaba que ese cansancio se notara demasiado al ayudar a los vecinos. «Vine a ver cómo estás, mijita», dijo la anciana, entrando con un envoltorio de tela en las manos. «Te traje un poco de pan de elote». Elena sonrió, aliviada por tener algo de compañía en ese momento difícil. No se hubiera molestado, doña Esperanza. «Sí me molesté. Andas con esa cara de quien carga el mundo en los hombros». Las dos se sentaron en la cocina y Elena, sin poder contenerse más, comenzó a contar sobre la llamada del Banco de Desarrollo Agrícola, sobre el miedo de perderlo todo después de tanto esfuerzo. Doña Esperanza escuchó con atención, sin interrumpir, y cuando Elena terminó,
Se quedó un instante en silencio antes de hablar. Mira, mijita, yo conocí a tu suegro, el viejo don Hipólito Vargas, mucho antes de que envejeciera. Él también pasó por un periodo difícil en esta tierra, por allá en los años 80. La diferencia es que él tuvo ayuda de gente que creyó en él cuando nadie más creía. ¿Y quién lo ayudó, doña Esperanza? La anciana sonrió, una sonrisa llena de recuerdos guardados. Esa es una historia para otro día. Hoy vine a decirte algo importante. La tierra cansada no se recupera de la noche a la mañana, pero la tierra cansada tampoco olvida a quien la cuidó bien. Estás en el camino correcto, Elena. Solo necesitas un poco más de tiempo. Aquellas palabras quedaron resonando en la cabeza de Elena durante los días siguientes. Siguió con la rutina de cuidar la milpa, aplicando el suplemento mineral Premium, con la misma disciplina de siempre, a pesar del peso del crédito refaccionario que parecía crecer cada semana. Fue en ese período también que Elena empezó a notar un cambio en el comportamiento de Sofía Vargas. La muchacha, siempre tan dedicada a ayudar en la siembra, comenzó a inventar excusas para salir de casa al atardecer, regresando siempre con una sonrisa disimulada y un aire distraído que no pasaba desapercibido para una madre atenta. «Sofía, andas muy desaparecida últimamente», comentó Elena un día, mientras las dos lavaban los trastes después de la cena. «Solo estoy paseando, mamá. También necesito despejarme un poco». Elena no quiso presionarla, pero guardó esa sospecha, imaginando que algo más estaba sucediendo en la vida de su hija de lo que ella estaba dispuesta a contar. La verdad solo salió a la luz 2 semanas después, cuando Mateo Vargas, sin querer hacer ningún daño, comentó durante el desayuno: «Mamá, Sofía estaba hablando con Santiago Méndez cerca del río ayer». Sofía se sonrojó al instante, lanzando una mirada de reproche a su hermano menor. «Mateo, no deberías andar espiando a los demás». Elena, sorprendida, preguntó con cuidado: «¿Santiago Méndez? ¿El hijo de Humberto Méndez?». Sofía suspiró, dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo. «Sí, mamá, nos hemos estado viendo. Sé que las familias no se llevan bien, pero él no tiene nada que ver con la forma en que su padre habla de usted». Esa revelación trajo una complicación nueva a la vida de Elena, justo en un momento en que ya cargaba suficiente peso para aguantar. No porque desaprobara al muchacho, a quien conocía de vista y siempre le pareció educado, sino porque la relación entre las familias estaba tan desgastada que temía el tipo de comentario y juicio que eso podría generar en la región. «Sofía, no voy a prohibirte nada, pero necesito que entiendas la situación delicada que estamos viviendo. No puedo darme el lujo de más complicaciones ahora». «Lo sé, mamá, pero yo lo quiero de verdad. Y él tampoco está de acuerdo con la forma en que su padre habla». Elena se quedó en silencio un rato, pensando en cómo todo aquello se conectaba, de una manera extraña, con su propia historia y la de Arturo Vargas, y en cómo no quería que su hija repitiera los mismos errores, ni que fuera impedida de vivir su propia vida por rencillas que no eran suyas. «Está bien, hija, solo te pido cuidado. Y creo que es mejor que no le comentemos nada a nadie por ahora». Los días fueron pasando, y junto con la tensión de la deuda, la desconfianza de los vecinos y ahora el romance escondido de la hija, Elena enfrentó otro susto. Una mañana de sábado, Mateo Vargas despertó con fiebre alta y un dolor fuerte en la panza, que no mejoraba con ningún remedio casero que ella tenía en casa. Desesperada, Elena llevó al niño hasta el centro de salud rural del pueblo, donde el médico de turno, después de examinarlo, dijo que era necesario llevar a Mateo Vargas a un hospital más grande, en una ciudad más lejana, para investigar mejor la causa del dolor. Fueron 2 días de angustia, lejos de casa, con Elena dividida entre el cuidado del hijo y la preocupación por la milpa que necesitaba atención constante en esa época del año. Sofía Vargas se quedó encargada de cuidar el rancho sola, ayudada, sorprendentemente, por Santiago Méndez, quien apareció ofreciendo ayuda apenas se enteró de la situación a través de la novia. Al final, el diagnóstico de Mateo Vargas fue una infección que, aunque asustadora, se trató con antibiótico y unos días de reposo.
pero el viaje, los estudios y la estadía en el hospital consumieron una parte considerable del poco dinero que Elena tenía ahorrado, echando aún más presión sobre la situación financiera ya apretada. Fue durante esta prueba que Elena se dio cuenta de cuánto Santiago Méndez se mostró servicial y sincero, cuidando del rancho de ella como si fuera su propia responsabilidad, sin pedir nada a cambio. «Gracias por haber ayudado, Santiago», le dijo ella, cuando regresó a casa con Mateo Vargas ya recuperado. «No tiene que agradecer, doña Elena. Yo sé que mi padre no la trata con el respeto que se merece, pero yo no pienso igual que él». Aquellas palabras sembraron una pequeña semilla de esperanza en Elena, de que tal vez, a través de los hijos, una reconciliación entre las familias pudiera algún día ocurrir. Fue una de esas mañanas, mientras caminaba entre los surcos de milpa, ya recuperada del susto con su hijo, que notó algo diferente. Las hojas estaban más verdes que en cualquier otro año anterior, el tallo más fuerte, las mazorcas comenzando a formarse con un tamaño que nunca había visto antes en ese rancho. Su corazón latió más fuerte, una mezcla de esperanza y miedo a ilusionarse de nuevo. Pero los días fueron pasando y las plantas siguieron creciendo fuertes. Sofía Vargas, que ayudaba a la madre siempre que podía después de la escuela, también notó la diferencia. «Mamá, esta milpa está diferente a la de otros años», dijo la niña un sábado por la mañana, tocando las hojas con cuidado. «Lo sé, hija, lo sé». Elena no quiso entusiasmarse demasiado en voz alta, pero dentro de ella una esperanza comenzaba a crecer junto con las plantas. Mientras tanto, del otro lado de la cerca, los tres vecinos seguían con sus pláticas de siempre, pero algo comenzaba a inquietar a Ramiro, Joaquín y Humberto Méndez. Sus milpas, sembradas a la manera tradicional que siempre había funcionado, estaban dando un rendimiento regular ese año, afectadas por una temporada seca que castigó a toda la región. «¿Notaron que la milpa de Elena está diferente?», comentó Humberto Méndez un día, mirando de lejos por encima de la cerca. «Debe ser su imaginación», respondió Ramiro, sin mucha convicción en la voz. «No es imaginación, no. Eso de allá está más verde que lo nuestro». Joaquín, que siempre fue el más observador de los tres, se quedó callado un instante, mirando la milpa vecina con una expresión que mezclaba curiosidad y molestia. «Debe ser cosa de un solo año. El año que viene vuelve a la normalidad», dijo por fin, intentando convencerse más a sí mismo que a los otros. Pero la incomodidad quedó plantada allí, como una semilla que aún iba a germinar. Humberto Méndez, en particular, se sintió más incómodo que los otros dos, porque sospechaba que su hijo, Santiago, andaba frecuentando el rancho de la vecina con una frecuencia que no parecía solo coincidencia. Una noche, decidió preguntar directamente: «Santiago, ¿qué estás haciendo del otro lado de la cerca?». El muchacho, sin querer mentirle a su padre, pero tampoco con el valor para contarle todo de una vez, respondió con cuidado: «Solo ayudando, papá. Doña Elena pasó por un apuro con Mateo enfermo y quise echarle la mano». Humberto bufó sin ocultar su desagrado. «Sabes que no me gusta que te metas en la vida de esa familia. Ella no le ha hecho nada malo a usted, papá. Solo quiere criar a sus hijos y trabajar su tierra». La conversación terminó ahí sin acuerdo, pero sembró en Humberto una inquietud que aún no sabía cómo resolver. Los días fueron pasando, y junio llegó trayendo consigo el inicio de la cosecha en la región. Era época de movimiento intenso en los ranchos, de camiones entrando y saliendo, de gente contratada para ayudar en la recolección, de expectativa y ansiedad flotando en el aire. Elena contrató lo poco que podía pagar de ayuda extra, y junto con sus hijos y algunos vecinos que aún le tenían simpatía, comenzó a cosechar aquella milpa que tanto sufrimiento había costado llegar hasta ahí. El primer día de cosecha fue revelador. Las mazorcas que salían de las plantas eran más grandes, más llenas, más pesadas que cualquier cosa que Elena hubiera cosechado en aquella tierra en toda su vida. «Mamá, mira el tamaño de esto», gritó Mateo, sosteniendo una mazorca con las dos manos maravillado. Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no dejó que nadie las viera.
Aún era temprano para celebrar. Necesitaba terminar toda la cosecha para saber el resultado final. Al segundo día, sin embargo, surgió un nuevo susto. Uno de los trabajadores contratados notó señales de una plaga pequeña en las hojas más bajas de algunos surcos, y el miedo de que el suplemento hubiera alterado algo en el equilibrio de la planta, dejándola más vulnerable, se apoderó de Elena durante unas horas angustiantes. «Doña Elena, mejor llame al técnico de la Unión de Productores para que le eche un vistazo a esto», sugirió el trabajador preocupado. Elena, con el corazón en la mano, llamó al ingeniero Morales, temiendo que él usara aquello como prueba de que su método realmente era tan arriesgado como siempre había dicho. El ingeniero Morales llegó al rancho esa misma tarde, examinó las hojas afectadas con cuidado y después de un rato en silencio, dio el veredicto. «Doña Elena, esto no tiene relación con el suplemento. Es una plaga común de esta época del año que ha aparecido en otros ranchos de la región también, incluso en los que usan el método tradicional. Usted solo necesita aplicar un control simple, nada grave». El alivio que inundó a Elena fue inmenso, pero el episodio sirvió para reforzar cuánto vivía aún bajo constante desconfianza, tanto de la propia comunidad como de sí misma, siempre lista para dudar de su propio éxito antes de que se confirmara. Fue durante esta cosecha que ocurrió un episodio que nadie esperaba. Al tercer día de trabajo, una tormenta repentina, poco común para la época del año, se formó en el horizonte y amenazó con destruir parte de la milpa que aún estaba por cosecharse. Elena, desesperada, intentó reunir toda la ayuda posible para acelerar la cosecha antes de que llegara la lluvia fuerte. Corrió hasta la cerca que dividía su rancho de la tierra de Joaquín y, tragándose todo el orgullo que aún le quedaba, pidió ayuda. «Joaquín, sé que nunca hemos tenido la mejor relación, pero necesito ayuda. La tormenta va a destruir lo que queda por cosechar y no tengo suficiente gente». Joaquín la miró por un instante, sorprendido por la petición, y luego miró al cielo que se oscurecía rápido. «Déjame llamar a Ramiro y a Humberto». Humberto dudó cuando supo de la petición, aún incómodo con la cercanía entre su hijo y la familia vecina, pero Santiago, presente en ese momento, intervino. «Papá, es la hora de mostrar que somos diferentes de lo que la gente piensa. Vamos a ayudar». Después de un instante de silencio, Humberto asintió, más por la presión de su propio hijo que por convicción propia. Los tres hombres que pasaron años riéndose de la terquedad de ella, que dudaron de cada decisión que tomó, llegaron a su rancho menos de media hora después, listos para ayudar, y junto con ellos vino también Santiago, que trabajó codo a codo con Sofía, sin ocultar ya el cariño que sentía por ella. Trabajaron todos juntos, corriendo contra el tiempo, llenando costales y cargando la camioneta antes de que llegara la lluvia. Cuando las primeras gotas comenzaron a caer, la mayor parte de la cosecha ya estaba protegida dentro del galpón. Mojados, cansados, pero aliviados, se quedaron parados mirando al cielo oscuro. «Gracias», dijo Elena, mirando a los hombres reunidos. «De verdad». Ramiro, apenado, se rascó la nuca por debajo del sombrero. «No debimos haber dejado que llegara a este punto en que tuvieras que pedir ayuda después de tanto tiempo». Humberto, todavía con cierta rigidez en su forma de hablar, miró a su hijo y luego a Elena. «Me he dado cuenta de que mi hijo anda viniendo aquí con frecuencia. Creo que ya es hora de que hablemos de esto con más calma, sin pleitos». Ese momento marcó un cambio pequeño, pero significativo en la relación entre ellos. No borraba los años de risas y burlas, pero abría una puerta que antes parecía cerrada para siempre. En los días siguientes, con la cosecha prácticamente terminada, Elena llevó toda la producción para que la pesaran y la revisaran en el almacén de la Unión de Productores del Bajío de la región. Fue allí donde salió a la luz la verdad completa de lo que había sucedido ese año. El empleado responsable, después de revisar los números, se quedó mirando la hoja de cálculo por un buen rato antes de hablar. «Doña Elena, ¿está usted segura de que este número está bien? Esta producción es casi 3 veces mayor que el promedio de la región». Elena sintió que las piernas le flaqueaban. 3 veces mayor. Eso era más de lo que se había atrevido a soñar.
más de cualquier cálculo optimista que hubiera hecho durante las noches sin dormir pensando en el futuro del rancho. La noticia se esparció rápido por la región, como siempre se esparcen las noticias buenas y malas en un pueblo pequeño. En pocos días, todo mundo sabía de la cosecha excepcional del rancho que, hasta hacía poco, era motivo de risa. Fue una tarde, en Abarrotes El Porvenir, cuando la conversación cambió de tono por completo. ¿Oyeron hablar de la cosecha de Elena?, preguntó un productor de fuera de la región, que había venido hasta allí buscando información sobre el método usado. Ramiro, Joaquín y Humberto, sentados en la misma mesa de siempre, intercambiaron miradas incómodas. «Oímos», respondió Joaquín, sin mucho entusiasmo. «Dicen que usó un mineral diferente, un método que casi nadie usa aquí. ¿Creen que aceptaría explicar cómo funciona?». La pregunta quedó flotando en el aire, y los tres hombres sintieron por primera vez el peso de haber dudado tanto tiempo de alguien que, al final, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hasta el propio ingeniero Morales, el técnico de la Unión, tuvo que reconsiderar su postura. En una visita siguiente, él mismo reconoció, medio apenado, que quizás había sido demasiado rápido al descartar el método sin entenderlo mejor. «Doña Elena, tengo que admitir que usted me demostró que estaba equivocado. Voy a llevar esta información a la Unión, porque tal vez otros productores puedan beneficiarse de lo que usted descubrió». Elena, con el dinero de la venta de la cosecha, logró no solo liquidar la deuda con el Banco de Desarrollo Agrícola, sino que también le sobró una cantidad que nunca imaginó tener en sus manos después de tantos años de apuros económicos. Sentada en la cocina, junto con Sofía y Mateo, revisó los números por tercera vez, todavía sin creer del todo que aquello fuera real. «Mamá, ¿ahora se puede arreglar el techo que está agujerado?», preguntó Mateo, con esa forma práctica de niño que ya conocía las dificultades de la casa. Elena se rió, una risa suelta, diferente de esa risa cansada de los últimos años. «Sí se puede, hijo mío. Se puede arreglar el techo y se puede hacer mucho más. Pero el dinero, por más importante que fuera, no era la parte más significativa de todo aquello para Elena. Lo que realmente importaba era la sensación de haber probado, para sí misma antes que para cualquier otra persona, que ella había sido capaz. Fue unos días después que doña Esperanza apareció de nuevo en la puerta de su casa, esta vez con una sonrisa amplia en su rostro arrugado. «Te dije que la tierra cansada no olvida a quien la cuidó bien», dijo la anciana, entrando a la cocina. «Tenía razón, doña Esperanza, pero necesito preguntarle algo. Aquella historia de mi suegro, de don Hipólito Vargas que usted empezó a contar aquel día, ¿quién fue el que lo ayudó?». Esperanza se sentó despacio en la silla, ajustándose el rebozo sobre los hombros, y se quedó mirando por la ventana un instante antes de responder. «Fui yo, mijita, yo y mi don Gregorio. Yo y mi...». En aquel entonces, teníamos un pedazo de tierra que colindaba con el rancho de Hipólito, y cuando la sequía del 83 destruyó casi todo lo que él había sembrado, fue mi marido quien prestó parte de lo que habíamos ahorrado para que él pudiera empezar de nuevo. Elena se sorprendió con la revelación. Yo nunca supe de eso. Poca gente lo sabe. A Hipólito nunca le gustó hablar de sus tiempos difíciles, pero creo que es por eso que, cuando tú llegaste aquí después de que tu marido se fue, y decidiste quedarte y luchar sola, sentí unas ganas muy fuertes de ayudarte como pude, porque vi en ti la misma cantidad de valor que vi en él en aquel entonces. Las dos se quedaron en silencio por un momento, un silencio lleno de significado, mientras Elena procesaba aquella conexión que nunca supo que existía. «Doña Esperanza, usted fue la única persona que nunca dudó de mí. No fue exactamente así, mijita. Yo también tuve mis dudas, sobre todo el primer año, cuando la cosecha salió flaca. Pero aprendí con la edad que la terquedad bien dirigida es diferente de la terquedad tonta. Y la tuya siempre me pareció del primer tipo». La conversación con Esperanza le trajo a Elena un consuelo diferente. Un consuelo que iba más allá del alivio económico. Era la sensación de pertenecer a algo más grande, de ser parte de una historia que venía de antes de ella
y que continuaba a través de ella. En las semanas siguientes, con la cosecha vendida y las cuentas al día, Elena empezó a recibir visitas inesperadas. Productores de ranchos vecinos y hasta de pueblos más lejanos llegaban para preguntar sobre el método que ella había usado, curiosos por entender cómo una tierra tan castigada había logrado producir de esa manera. Al principio ella desconfió de tanto interés repentino, recordando todos los años en que esas mismas personas prefirieron reírse de ella en lugar de preguntar. Pero Sofía, siempre más abierta que su madre para ese tipo de situaciones, la animó a compartir lo que sabía. «Mamá, usted pasó años sufriendo sola para descubrir esto. ¿No sería mejor ayudar a otras personas a no pasar por el mismo sufrimiento?» Elena pensó mucho en eso. Había una parte de ella que todavía guardaba rencor por los años de burlas, pero había otra parte, más grande, que entendía el valor de compartir conocimiento que podía ayudar a familias enteras a no pasar por las mismas dificultades económicas que ella había pasado. Fue así que, poco a poco, Elena empezó a recibir gente en el rancho para explicar el método del mineral, la paciencia necesaria, los cuidados específicos que la tierra requería. Cobraba un valor simbólico por esas visitas, lo suficiente para compensar su tiempo, pero sin exageración. Uno de los primeros en pedir una conversación más detallada fue, sorprendentemente, Ramiro. Llegó una mañana de sábado solo, sin la compañía de los otros dos amigos, con un aire incómodo de quien estaba a punto de hacer algo difícil. «Elena, vine aquí para disculparme», dijo él, directo, sin rodeos. «Pasé años dudando de ti, riéndome a tus espaldas, y al final demostraste que sabías más que todos nosotros». Elena se sorprendió con su sinceridad. «Ramiro, no necesito una disculpa. Solo necesitaba que entendieran que yo tenía mis razones». «Lo sé, pero aún así, quería decirlo. Y también quería preguntarle si aceptaría enseñarme ese método. Mi rancho no va bien, y creo que ya es hora de que deje de hacer las cosas solo como las hacía mi padre». Fue un momento de cambio significativo, no solo para la relación entre ellos, sino para la propia Elena, que sintió, quizás por primera vez desde que su esposo se había ido, que la estaban viendo con el respeto que siempre mereció. En los meses siguientes, el método de Elena comenzó a extenderse por la región, no sin resistencia de algunos productores más tradicionales, pero con resultados que poco a poco fueron convenciendo hasta a los más escépticos. Joaquín también buscó aprender, e incluso Humberto Méndez, aunque más reacio al principio, terminó cediendo después de ver a su propio hijo defender con tanta convicción el trabajo de Elena. Su rancho, que antes era motivo de burla, se convirtió en referencia. Y ella, que antes era vista como la mujer testaruda que insistía en hacer las cosas diferentes, pasó a ser reconocida como alguien que tuvo visión para ver una solución que nadie más se había atrevido a intentar. Pero no todo fue fácil después de ese cambio. Un nuevo desafío surgió cuando un comprador de fuera de la región, interesado en el método usado por Elena, ofreció una cantidad significativa para que ella vendiera la fórmula específica del mineral que había desarrollado a lo largo de los años, ajustando las proporciones mediante prueba y error. La propuesta llegó una tarde, a través de un hombre bien vestido llamado señor Alarcón, que se presentó como representante de una empresa más grande, interesada en comercializar el método a mayor escala. «Doña Elena, nuestra propuesta es generosa. Usted recibiría una cantidad considerable, y además seguiría recibiendo un porcentaje sobre cada venta futura del producto». Elena escuchó la propuesta con atención, sintiendo el peso de la decisión. Ese dinero representaría una seguridad financiera que nunca había tenido antes, una tranquilidad para criar a sus hijos sin el miedo constante de perderlo todo de nuevo. Pero había algo que la incomodaba en esa oferta. «Señor Alarcón, ¿y si vendo la fórmula, qué pasa con los pequeños productores de mi región que están empezando a usar el método a través de mí?» El hombre pareció no entender la preocupación detrás de la pregunta. «Bueno, doña Elena, eso ya no sería problema suyo. La empresa se encargaría de la distribución a mayor escala y probablemente
el precio final sería más alto de lo que usted cobra hoy. Esa respuesta confirmó la desconfianza que Elena ya sentía. Pensó en Ramiro, en Joaquín, en Humberto Méndez, en otros productores de la región que finalmente estaban logrando salir adelante usando un método accesible. Vender a una empresa grande podía significar que ese acceso quedara restringido solo a quienes pudieran pagar más. Necesito pensarlo, señor Alarcón. Deme tiempo para decidir. Alarcón volvió una semana después con una propuesta aún mayor, intentando presionar a Elena para que decidiera rápido, argumentando que otro rancho de la región ya había mostrado interés en cerrar un trato similar si ella se negaba. Doña Elena, necesito una respuesta para fin de semana. Estas oportunidades no se presentan dos veces. La presión dejó a Elena aún más incómoda, sintiendo que la estaban empujando a tomar una decisión demasiado rápido para algo tan importante. Esa noche, Elena habló largamente con sus hijos y luego fue a casa de doña Esperanza para pedirle un consejo. ¿Qué cree que debería hacer doña Esperanza? La anciana, sentada en su portal, miró al cielo estrellado antes de responder. Hija, el dinero es importante, nadie lo niega. Pero hay cosas que valen más que el dinero, y es la sensación de saber que ayudaste a gente que lo necesitaba, sin convertir eso en una mercancía para que quienes ya tienen mucho tengan aún más. Doña Elena cree que debería rechazar la oferta. Yo creo que usted ya sabe la respuesta, solo tiene miedo de confiar en ella. Esperanza tenía razón. En el fondo, Elena ya sabía lo que quería hacer, pero el miedo a la inestabilidad financiera, después de tantos años de apreturas, la hacía dudar. Fue conversando con Sofía a la mañana siguiente que Elena encontró la claridad que necesitaba. Mamá, usted siempre dijo que hizo todo esto para demostrar que podía sola, sin depender de nadie. Si usted le vende a esa empresa, ¿no sería como si estuviera renunciando a seguir esta lucha con sus propias manos? Las palabras de su hija resonaron profundamente. Elena se dio cuenta de que la decisión no era solo sobre dinero, era sobre mantener el control de aquello que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Cuando el señor Alarcón volvió unos días después para saber la decisión, Elena ya tenía certeza de lo que iba a responder. Señor Alarcón, le agradezco la oferta, pero la voy a rechazar. Prefiero seguir enseñando el método a los productores de mi región, aunque eso signifique ganar menos que lo que ustedes ofrecen. El hombre se quedó visiblemente sorprendido. Intentó insistir un poco más, ofreciendo sumas aún mayores, pero Elena se mantuvo firme en su decisión. Después de que él se fue, Elena sintió un alivio diferente a todo lo que había sentido hasta entonces. No era el alivio de resolver un problema financiero, sino el alivio de saber que estaba siendo fiel a quien realmente era. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Con el tiempo, Sofía y Santiago decidieron contar abiertamente sobre su noviazgo a las dos familias, ya sin tanto miedo al juicio, ya que la relación entre Elena y Humberto había mejorado bastante desde los episodios de la tormenta y la cosecha. Humberto, todavía un poco incómodo con la idea al principio, terminó cediendo ante la felicidad visible de su hijo y por el cambio de perspectiva que él mismo había vivido con respecto a Elena. «Solo pido una cosa», dijo él en una conversación con Santiago, «que la trates con el respeto que se merece. Viendo cómo su madre cuidó el rancho sola, imagino que la crió igual, con la misma fuerza. Las dos familias, antes separadas por rivalidad y burla, comenzaron poco a poco a acercarse, participando en comidas conjuntas, intercambiando favores y ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha. Los meses fueron pasando y el rancho de Elena siguió prosperando, año tras año, con cosechas cada vez más consistentes. Ella expandió un poco el área sembrada, siempre con cautela, siempre respetando el ritmo de la tierra que tanto había aprendido a entender. Contrató ayuda fija, algo que antes parecía imposible, y logró poco a poco construir un fondo de ahorro que le daba una seguridad que nunca había experimentado antes.
Fue una tarde de domingo, casi 2 años después de aquella cosecha que lo cambió todo, que Elena recibió una visita inesperada. Era Arturo Vargas, el esposo que se había ido, apareciendo después de tanto tiempo sin dar noticias. Llegó en una camioneta pick-up blanca, pareciendo más viejo, más cansado de lo que Elena recordaba. Se quedó parado en el portón por un instante, como si no estuviera seguro de si debía entrar. «Elena, ¿puedo hablar contigo?». Ella sintió una mezcla complicada de emociones, pero decidió escuchar lo que él tenía que decir. «Puedes hablar, Arturo. Me enteré de lo que pasó aquí, de la cosecha, de todo lo que lograste construir. Quería pedirte disculpas por haberme ido de esa manera, sin siquiera darte una explicación». Elena lo observó por un momento, sintiendo que aquella conversación, que ella un día imaginó que estaría llena de rabia y rencor, ahora transcurría con una calma que no esperaba sentir. «Acepto tus disculpas, Arturo, pero necesito que entiendas una cosa. No hice todo esto esperando que regresaras. Lo hice porque necesitaba demostrarme a mí misma que era capaz. Ahora lo sé, y quería saber si podría tener algún contacto con los hijos. Sé que no lo merezco, pero los extraño». Aquella petición trajo una complejidad nueva a la situación. Elena pensó en Sofía y Mateo, en cómo los dos crecieron sin la presencia del padre, pero también en cómo cada hijo merece la oportunidad de decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere mantener. «Esto no es una decisión solo mía, Arturo. Hablaré con ellos, y lo que ellos decidan lo respetaré». La conversación con los hijos fue difícil, llena de emociones contradictorias. Mateo, el más pequeño y quizás con menos rencor acumulado, mostró curiosidad por reconectar con su padre. Sofía, que había vivido más de cerca el abandono y la dificultad que vino después, se mostró más reservada, pero finalmente decidió que también quería dar una oportunidad, no para reconstruir lo perdido, sino para crear algo nuevo, más realista, con las expectativas ajustadas por la experiencia de los últimos años. Arturo comenzó a visitar a los hijos ocasionalmente, siempre respetando los límites que Elena estableció, y poco a poco una relación nueva, diferente a la anterior, se fue formando entre padre e hijos. Elena, por su parte, siguió adelante con su propia vida, enfocada en el rancho, en los hijos, y en una comunidad que ahora la veía con un respeto que le costó años duros conquistar. Fue durante una de las visitas de doña Esperanza, ya en una tarde tranquila, un año después, que la anciana hizo un comentario que quedó grabado en la memoria de Elena por mucho tiempo. «Sabes, hija mía, pienso mucho en lo que te pasó en estos últimos años. Pasaste por sufrimientos que mucha gente no aguantaría. Pero mira a dónde llegaste. A veces la vida se ríe de nosotros antes de darnos la razón». Elena sonrió, mirando la milpa que crecía fuerte afuera, testigo silencioso de todo el camino que había recorrido. «Tiene razón, doña Esperanza. Se rieron de mí durante 3 años, pero al final fue la cosecha la que tuvo la última palabra». La región organizó, ese mismo año, una pequeña celebración en la plaza del pueblo, reconociendo a los productores que se habían destacado durante aquel periodo difícil de sequía e incertidumbre. Elena fue invitada a hablar, algo que nunca imaginó que sucedería después de tantos años, siendo motivo de burla. De pie, frente a toda la comunidad reunida, con Sofía y Mateo sentados en la primera fila, doña Esperanza justo al lado de ellos con una sonrisa orgullosa, y hasta Ramiro, Joaquín y Humberto Méndez presentes en el público, Elena sintió las manos temblar ligeramente antes de comenzar a hablar. «No soy buena con los discursos», comenzó, arrancando risas suaves del público. «Pero quería decir algo. Durante 3 años mucha gente aquí se rió de mí, creyó que estaba perdiendo tiempo y dinero en una idea que no iba a funcionar, y entiendo por qué pensaron así, porque durante esos 3 años yo misma tuve días en que dudé de mí». Hizo una pausa, mirando al público, encontrando la mirada de Ramiro, que asintió discretamente con la cabeza. «Pero aprendí que a veces uno necesita confiar en un proceso, incluso cuando nadie más confía, incluso cuando una misma tiene miedo de estar equivocada. La tierra no miente, responde a quien la cuida con paciencia y respeto».
Y quiero agradecer especialmente a una persona que nunca dudó de mí, incluso cuando todos dudaban. Miró a doña Esperanza, que sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Doña Esperanza, usted me enseñó que la terquedad bien dirigida puede cambiar una vida entera. Hoy quiero decirle a todos aquí, no importa cuántas veces se rieron de mí, lo que realmente importó fue seguir sembrando, seguir creyendo, incluso en los días más difíciles. El público aplaudió, y en ese momento, Elena sintió que por fin había cerrado un ciclo de sufrimiento y superación que definió los últimos años de su vida. Después de la celebración, mientras caminaba de regreso a casa con sus hijos, Mateo preguntó, con esa curiosidad sincera de niño, «Mamá, ¿todavía te pones triste cuando recuerdas que papá se fue?» Elena pensó un instante antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. «A veces, hijo mío, pero aprendí que la tristeza no tiene por qué impedirnos seguir adelante. Tu papá tomó su decisión, y yo tomé la mía. Y mira lo que nuestra decisión construyó». Sofía, caminando a su lado, tomó la mano de su madre. «Estoy muy orgullosa de usted, mamá. Y yo estoy orgullosa de ustedes dos, por haber aguantado tanto conmigo sin quejarse nunca». Esa noche, después de acostar a los niños, Elena se quedó sentada en la veranda, mirando la milpa que se extendía bajo la luz de la luna, ya no motivo de burla, sino símbolo de todo lo que había logrado con esfuerzo, paciencia y una terquedad que al final resultó ser exactamente lo que la salvó. El rancho siguió prosperando en los años siguientes. Ramiro, después de aprender el método con ella, también logró recuperar la productividad de su propio rancho, y los dos desarrollaron una asociación de intercambio de conocimientos que beneficiaba a ambos. Joaquín y Humberto Méndez siguieron un camino similar, cada uno adaptando el método a las particularidades de sus propias tierras. Sofía y Santiago Méndez siguieron noviando, con el apoyo de ambas familias que aprendieron a través de sus hijos a superar años de rivalidad sin sentido. Doña Esperanza, ya bastante mayor, siguió siendo una presencia constante en la vida de Elena y sus hijos, una especie de abuela adoptiva que traía sabiduría y cariño en dosis generosas, siempre repartiendo su tiempo entre el rancho y las visitas a su esposo, quien, a pesar de su mala memoria, aún reconocía el cariño de su esposa en cada encuentro, y fue exactamente así como sucedió. La mujer que un día fue motivo de burla en toda la región se convirtió en ejemplo de perseverancia, respeto por la tierra y coraje para seguir un camino diferente, incluso cuando nadie más creía que fuera posible. El rancho que casi se perdió se volvió símbolo de reinicio, no solo para Elena y sus hijos, sino para toda una comunidad que aprendió, a través de su historia, que la terquedad bien dirigida, la paciencia y el amor por el trabajo pueden transformar hasta la tierra más cansada en la mayor prueba de que vale la pena seguir creyendo, incluso cuando el mundo entero parece decir que no va a funcionar. Pero la vida, como Elena ya había aprendido, rara vez deja descansar a uno por mucho tiempo antes de traer un nuevo desafío. En el tercer año después de aquella cosecha histórica, una sequía aún más fuerte que las anteriores azotó toda la región. Los ríos bajaron, los pozos comenzaron a secarse y hasta los productores más experimentados, que nunca habían pasado por una dificultad similar, empezaron a temer por el futuro de los cultivos. Elena sintió que un miedo antiguo volvía a apretarle el pecho. ¿Acaso el método que salvó su rancho podría resistir una sequía de ese tamaño? ¿O los años de éxito solo habían sido suerte, una coincidencia que ahora se desharía ante la fuerza de la naturaleza? «Mamá, el pozo de atrás ya está casi seco», avisó Mateo, ya con 13 años, más alto y más responsable que el niño que corría a recibir a su madre con la noticia de los huevos de las gallinas. Elena fue a verificar con sus propios ojos, y lo que vio confirmó su miedo. El nivel del agua había bajado de una manera alarmante, y si continuaba a ese ritmo, en pocas semanas no habría suficiente agua para regar ni la mitad de la siembra. Fue en ese momento de aflicción que ella recordó algo que había leído, años atrás, en uno de esos libros viejos del cobertizo,
sobre técnicas de captación de agua de lluvia y sobre cómo ciertos tipos de cobertura en el suelo ayudaban a retener la humedad por más tiempo, incluso en periodo de sequía fuerte. El problema era que implementar eso costaba dinero y tiempo. Dos cosas que, una vez más, parecían escasas justo en el momento en que más los necesitaba. Elena reunió a la familia en la cocina una noche, decidida a enfrentar ese nuevo obstáculo con la cabeza en alto. «Gente, necesito la ayuda de ustedes dos. Este año va a ser difícil, quizás más difícil que los años que ya hemos pasado, pero no voy a rendirme ahora, después de todo lo que hemos logrado». Sofía, ya con 19 años, estudiando el bachillerato tecnológico en agropecuaria en el pueblo vecino, gracias al dinero que la cosecha abundante había permitido invertir en su educación, ofreció ayuda inmediata. «Mamá, en la escuela estuvimos estudiando sobre captación de agua de lluvia y sistemas de riego por goteo. Puedo investigar más sobre eso y ver si se puede aplicar aquí en nuestro rancho con lo que tenemos disponible». La idea trajo un nuevo aliento para Elena, que siempre creyó en el poder del conocimiento, incluso cuando ese conocimiento venía de lugares inesperados, como ahora, de su propia hija a la que había criado sola. En los días siguientes, Sofía trajo de la escuela a un profesor llamado Profesor Castillo, especialista en manejo de agua, que se ofreció a visitar el rancho para evaluar las posibilidades. «Doña Elena, usted ya tiene una gran ventaja, porque la estructura del suelo aquí está mucho más rica después de todos estos años de tratamiento con el suplemento mineral. Suelo rico retiene más agua que suelo pobre. Pero aún necesitamos crear un sistema para aprovechar mejor la poca lluvia que todavía cae». Con la orientación del profesor y con la ayuda de Ramiro, Joaquín y Humberto Méndez, que ya se habían convertido en socios de confianza a lo largo de los años, Elena comenzó a construir pequeñas zanjas y reservorios simples hechos con material barato para captar y guardar el agua de lluvia que aún caía de vez en cuando, aunque en cantidad menor de lo normal. Fue un trabajo arduo que consumió semanas de esfuerzo físico intenso, con todos trabajando desde temprano hasta el final de la tarde, cavando, ajustando, probando el sistema improvisado. «¿Esto va a funcionar de verdad, mamá?», preguntó Mateo, exhausto, después de otro día entero cavando zanjas bajo el sol fuerte. «No tengo certeza absoluta, hijo mío, pero aprendí que no intentarlo es peor que intentar y que no funcione». La respuesta, simple y sincera, resumía todo lo que Elena había vivido en los últimos años. Mientras tanto, la sequía seguía castigando la región, y muchos ranchos vecinos, incluso los más tradicionales, comenzaron a presentar señales graves de estrés en las siembras. El clima de preocupación se apoderó de las conversaciones en los abarrotes El Porvenir de don Facundo, donde antes se hablaba sobre la cosecha abundante de Elena, y ahora se hablaba sobre el miedo a una cosecha perdida para toda la región. «Si sigue así, vamos a perderlo todo este año», comentó un productor más veterano en una de esas rondas de conversación. «Elena está intentando un sistema nuevo de captación de agua. Dicen que puede ayudar», comentó otro, generando una mezcla de curiosidad y escepticismo entre los presentes. Ramiro, que ya había vivido de cerca la transformación de Elena, se pronunció con convicción. «Si hay alguien en esta región que sabe lidiar con una situación difícil, es ella. Yo voy a seguir su ejemplo también en mi rancho». El sistema de captación, después de semanas de trabajo, comenzó a mostrar los primeros resultados. La humedad del suelo, incluso con la lluvia escasa, se mantenía por más tiempo que en los ranchos vecinos, gracias a la combinación entre el suelo enriquecido por el suplemento mineral y el nuevo sistema de retención de agua. Pero el desafío aún no había terminado. Una noche, un viento fuerte e inesperado, seguido de una caída brusca de la temperatura, trajo riesgo de helada a la región, algo rarísimo para la época del año, pero que, combinado con la sequía, podría ser el golpe final para destruir lo que quedaba de las siembras. Elena, alertada por Esperanza, que había escuchado el pronóstico en la radio, corrió a despertar a los hijos en plena madrugada. «Necesitamos proteger la milpa. Si la helada agarra las plantas ahora, en medio del desarrollo,
Perdemos todo. Fue una noche de trabajo intenso, corriendo contra el reloj, cubriendo lo que se podía cubrir con lonas y trapos viejos, encendiendo pequeñas fogatas controladas en las orillas de la plantación para intentar mantener una temperatura más alta alrededor de las plantas más sensibles, técnica que Esperanza recordaba haber visto usar a su marido décadas atrás. Ramiro, Joaquín, Humberto Méndez y hasta Santiago Méndez aparecieron en plena madrugada, avisados por una llamada desesperada de Sofía, listos para ayudar una vez más. «No vamos a dejar que enfrentes esto sola», dijo Joaquín, tomando ya una lona para ayudar a cubrir las hileras más cercanas a la cerca. Trabajaron toda la noche, agotados, con frío pero decididos. Cuando el sol salió, revelando un campo cubierto de un rocío helado que por poco no se convirtió en helada destructiva, todos se dieron cuenta de que habían logrado evitar lo peor. Elena, mirando la milpa que resistió la noche difícil, sintió una gratitud profunda por toda la ayuda que recibió, una ayuda que, 3 años atrás, jamás imaginaría recibir de esas mismas personas que alguna vez se rieron tanto de ella. «Ustedes salvaron la cosecha este año», dijo ella con la voz entrecortada por el cansancio y la emoción. «Solo devolvemos un poco de lo que usted hizo por nuestra región, enseñando una mejor forma de cuidar la tierra», respondió Humberto Méndez, sorprendiendo a todos con la sinceridad de sus palabras. La cosecha de ese año difícil, a pesar de la severa sequía que castigó prácticamente todos los demás ranchos de la región, logró mantenerse estable, sin el crecimiento espectacular del año anterior, pero también sin la grave pérdida que Elena tanto temía. Fue una victoria diferente de la primera, más silenciosa, pero igualmente importante, porque demostró que su éxito no había sido fruto de la suerte o la coincidencia, sino de un método sólido, construido con estudio, paciencia y disposición para adaptarse ante nuevos desafíos. La noticia de que el rancho de Elena había resistido la sequía de ese año, mientras otros sufrieron grandes pérdidas, reforzó aún más el respeto que la comunidad ya había desarrollado por ella. El propio ingeniero Morales, el técnico de la Unión de Productores del Bajío, que alguna vez desconfió tanto del método, comenzó a usar su rancho como ejemplo en capacitaciones ofrecidas a otros productores de la región. «Doña Elena, ¿le importaría ayudar a dar un curso para otros productores sobre este sistema de captación de agua combinado con el tratamiento del suelo?», preguntó él, en una visita. Elena, recordando todos los años en que nadie quiso escuchar lo que tenía que decir, sintió una mezcla de orgullo y satisfacción al aceptar la invitación. «Lo haré con mucho gusto, ingeniero Morales. Si esto ayuda a otras familias a no pasar por lo que yo pasé, ya vale la pena». El curso se llevó a cabo en un galpón prestado por la Unión de Productores del Bajío, lleno de productores de toda la región, curiosos por aprender de la mujer que, no hace mucho tiempo, era motivo de burla en las pláticas del pueblo. Elena, nerviosa al principio, fue ganando confianza al ver el interés genuino en los rostros de las personas presentes, muchas de ellas mujeres que, como ella, manejaban ranchos solas y enfrentaban el mismo tipo de descrédito que ella una vez enfrentó. Al final del curso, una mujer más joven, llamada Beatriz, se acercó para hablar. «Doña Elena, yo también asumí el rancho de mi familia sola, después de que mi compañero se mudó a otra ciudad en busca de un empleo mejor, y nunca más regresó. Todo mundo cree que no voy a lograrlo. Escucharla hoy me dio una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo». Elena sonrió, reconociendo en el habla de aquella mujer el mismo tipo de soledad y determinación que ella misma sintió al comienzo de aquella jornada. «Beatriz, quiero que sepas una cosa. Habrá días difíciles, habrá gente que dudará, habrá momentos en que tú misma dudarás de ti, pero si tienes paciencia con la tierra y paciencia contigo misma, el resultado aparece. A mí me tardó, pero apareció». Aquel encuentro marcó el inicio de una red de apoyo entre mujeres productoras de la región, organizada informalmente por Elena y otras que compartían experiencias parecidas, intercambiando conocimiento, ayuda mutua en las épocas de siembra y cosecha,
y principalmente el tipo de apoyo emocional que hacía toda la diferencia para quien enfrentaba aquel camino sola. Los años fueron pasando, y el rancho de Elena se consolidó como uno de los más productivos y respetados de la región. Sofía terminó el bachillerato tecnológico y decidió continuar los estudios, siempre con el sueño de convertirse en ingeniera agrónoma, siguiendo un camino que su propia madre un día soñó recorrer, pero no tuvo oportunidad. Santiago, ya con la confianza de su propia familia reconquistada, comenzó a trabajar en conjunto con Sofía, los dos planeando un futuro que unía los dos ranchos vecinos de un modo que ninguna de las familias hubiera imaginado posible años atrás. Mateo, creciendo fuerte y curioso, desarrolló un interés particular por la mecánica agrícola, siempre manipulando los equipos viejos del rancho, tratando de entender cómo reparar y mejorar cada pieza, un talento que sería muy útil en los años siguientes. Doña Esperanza, ya en edad muy avanzada, siguió siendo una presencia constante, aunque sus visitas a su esposo don Gregorio, en la residencia de Oro, se volvían cada vez más frecuentes conforme la salud de él fue debilitándose con el paso del tiempo. Elena, agradecida por todo lo que la anciana había hecho por ella, comenzó a acompañar a Esperanza en esas visitas siempre que era posible, retribuyendo un poco del cariño recibido. En una de esas visitas, sentada al lado de Esperanza en un banco sencillo del jardín de la residencia de Oro, Elena observó el modo cariñoso con que la anciana sostenía la mano de su esposo, aunque supiera que él no siempre reconocía quién era ella. «¿Usted nunca se cansa, doña Esperanza?» «Ya», preguntó Elena con delicadeza. «Me canso, hija mía, pero el amor de verdad no se trata de nunca cansarse. Se trata de seguir apareciendo, aunque estés cansada, aunque el otro ya no pueda reconocer el esfuerzo que haces». Aquellas palabras quedaron guardadas en el corazón de Elena por mucho tiempo, resonando de un modo que ella sentía conectarse con su propia trayectoria en la tierra, con la propia relación que ella había construido, paciente y silenciosa, con aquel pedazo de suelo que un día pareció imposible de recuperar. Pasados 5 años desde aquella primera cosecha que triplicó y cambió todo, la región organizó una nueva celebración, esta vez más grande, reuniendo a productores de varios pueblos vecinos, todos interesados en conocer de cerca el trabajo que Elena venía desarrollando, no solo en su propio rancho, sino también en la red de apoyo que ella ayudó a construir entre otras familias de la región. Elena, ya más confiada al hablar en público después de tantos cursos y encuentros en los que participó a lo largo de los años, subió al escenario improvisado en la plaza principal, mirando al público que incluía rostros conocidos y nuevos, gente que la admiraba y gente que años atrás se había reído de ella sin imaginar que un día estarían allí para escuchar sus enseñanzas. Yo suelo decir que esta historia comenzó con un saco de suplemento mineral premium y un buen montón de terquedad, comenzó ella arrancando risas cálidas del público. Pero hoy entiendo que comenzó mucho antes de eso. Comenzó con mi madre enseñándome que tierra mala es tierra que nadie tuvo paciencia de escuchar. Y tardé años en entender el tamaño de esa lección. Buscó con la mirada a su madre, doña Yolanda, presente en el público por primera vez en una de estas celebraciones, orgullosa y emocionada. Quiero agradecer a mi madre, que sembró en mí, incluso antes de que yo sembrara algo en la tierra, la paciencia que necesitaba para llegar hasta aquí. Quiero agradecer a mis hijos, Sofía y Mateo, que soportaron conmigo cada dificultad, sin perder nunca la fe. Quiero agradecer a doña Esperanza, que nunca dudó de mí, ni cuando yo misma dudé. Y quiero agradecer, de una manera extraña pero sincera, incluso a aquellos que se rieron de mí al principio, porque cada risa fue una razón más para seguir hasta demostrar que tenía razón. Ramiro, Joaquín y Humberto Méndez, presentes en la primera fila, junto con sus respectivas familias, aplaudieron con un orgullo que solo quien ha pasado por su propia transformación personal puede sentir de verdad. Y para terminar quiero dejar un mensaje para quien está pasando por una dificultad similar a la que yo pasé. No importa cuántas veces se hayan reído de ti, no importa cuántas veces tú misma dudaste de ti.
Si tienes paciencia, si tienes disposición para aprender y comenzar de nuevo las veces que sea necesario, el resultado aparece. Puede tardar, puede costar caro, puede exigir más fuerza de la que imaginas tener, pero aparece. El público se levantó, aplaudiendo de pie, y Elena, mirando hacia la milpa lejana que se veía desde lo alto de la plaza, sintió que finalmente había encontrado paz con todo el camino que había recorrido, un camino que comenzó con risas y burlas y terminó en respeto, gratitud y una cosecha que, mucho más allá de los números en la balanza de la Unión de Productores del Bajío, representaba la prueba viva de que la terquedad bien dirigida, regada con paciencia y amor por la tierra, puede transformar no solo una siembra, sino una vida entera. Esa noche, de regreso a casa, sentada en el mismo porche donde todo había comenzado años atrás, Elena miró al cielo estrellado y sintió, por primera vez en mucho tiempo, una tranquilidad completa. La tierra que un día pareció imposible de recuperar, ahora se extendía fértil y fuerte bajo la luz de la luna, testigo silenciosa de cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada momento de duda que superó para llegar hasta allí. Y fue así, con el corazón en paz y la certeza del deber cumplido, que Elena cerró ese capítulo de sufrimiento y superación, sabiendo que había construido, con sus propias manos, un futuro digno para ella y para sus hijos, un futuro que nadie más podría arrebatarle, porque había sido conquistado, surco por surco, cosecha por cosecha, con la fuerza de quien nunca dejó de creer. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Has pasado por un momento en el que necesitaste demostrar tu capacidad, incluso siendo dudado por quienes te rodeaban? Deja tu opinión sincera en los comentarios, cuéntanos desde dónde nos ves, y di si crees que Elena tomó la decisión correcta al rechazar la propuesta de la empresa. Nos encantará leer cada palabra tuya. Muchas gracias por tu compañía, deja tu like y no olvides suscribirte al canal para acompañar más historias emocionantes como esta.